originarios, las comunidades campesinas de América Latina y del mundo andino, los que hoy sean vanguardia real en las luchas por la independencia nacional, por el cambio de vida de lo que se ha llamado en América Latina el buen vivir, el socialismo del siglo XXI y tantas cosas. Pero el meollo es la crisis de Occidente, es decir, que desde al menos el 1492 Occidente se convirtió en el dueño del mundo y su cultura judeocristiana occidental y sus valores pretendieron ser los valores del mundo, sobre los que los demás tenían que aceptarlos pasivamente y que fueron impuestos a sangre y fuego a los indios, a los chinos, a los vietnamitas, a los indonesios y a tantos otros. Ese sería un tercer elemento. El cuarto elemento es evidente, la crisis ecológico-social del planeta. No voy a referirme más porque es un tema trillado. Ahora bien, la característica de esa crisis sigue siendo un encadenamiento causal entre crisis climática, crisis de recursos y crisis energética de grandes proporciones. Y eso nos va a perseguir en esto que Rafael Fernández Durán llamaba el antropoceno. ¿Sí? El salto evolutivo que hace que la especie humana se convierta en una especie capaz de modificar los equilibrios básicos del planeta y de poner el planeta en peligro de extinción. Bueno, estos cuatro elementos que yo acabo de señalar le daría un quinto elemento que tiene que ver, lo sitúo como un elemento especial porque me da la sensación que no le prestamos suficiente atención, que es lo que podemos llamar la creciente deriva de este mundo en crisis hacia la militarización de las relaciones internacionales y a la conversión de la guerra como mecanismo normal de resolver los problemas internacionales, que obviamente quien lo ejerce es Occidente. O sea, es Occidente el que se arroga la capacidad de decir si eres demócrata o no, si tú eres... Ese quinto elemento político-militar a mí me parece cada vez más decisivo y que está relacionado con la crisis ecológica, con el cuarto problema. Por tanto, yo diría que sobre esos 5 ejes podemos definir la cosa. Termino. ¿Nosotros qué tareas tenemos? O sea, en estos días, hablando con Valdés y yendo por estas campañas que hacemos en España, me ha venido mucho a la mente, ¿no? Una reflexión del viejo Lukács sobre lo que él llamaba un déficit de subjetividad. Yo a todo esto de la debilidad del movimiento obrero, de las clases subalternas en este inicio de la crisis, esta enorme debilidad, lo podemos caracterizar como una gigantesca debilidad subjetiva, un déficit de subjetividad, de impulso, de fuerza, de capacidad de propósito. Entonces, la tarea fundamental que tenemos por delante es justamente esa, reconstruir una subjetividad alternativa en la crisis y desde la crisis. Es decir, y eso obliga al menos a 3 cosas: a resistir y cómo resistir. Segundo, acumular fuerza y cómo hacerlo. Y en tercer lugar, ser capaces de construir una propuesta político-cultural, es decir, una hegemonía de los subalternos, de los ciudadanos comunes y corrientes en esta historia. Porque no nos engañemos. El gran salto revolucionario que da la Revolución Francesa y que empalma naturalmente con el movimiento socialista fue aquello que Ingres dijo y repitió hasta la saciedad, al menos a mi cuenta, del año 60. Que lo más característico del movimiento social europeo de las clases trabajadoras fue convertir a los comunes y corrientes en sujetos de la historia.
Es decir, el déficit de subjetividad tiene que ver fundamentalmente con esa perspectiva. Es decir, la capacidad, la autoestima, la densidad de conceptos y de acciones que permitan a los comunes y corrientes, que son las mayorías sociales, decir, este mundo nos pertenece y tenemos que construirlo en función de las necesidades de las personas. Yo creo que esa es la cuestión de fondo. O sea, convertir a la gente sencilla, a la gente que, entre comillas, sufre la historia, en protagonista y en sujeto de un proyecto histórico que sitúa a las mayorías en el centro del poder. Yo creo que ahí está. Porque, si os fijáis bien, es esta doble teoría. El poder siempre tiene dos caras, ¿no? Que era entre la Simone Weil y la Hannah Arendt, ¿no? Que el poder siempre tiene la capacidad de dominación, pero tiene también la capacidad de legitimar, deslegitimar. Es decir, yo pongo siempre un ejemplo que a mí me impresiona. Cuando entra en crisis la RDA, empiezan con una palabra. Salen miles de personas en la calle y dicen, somos el pueblo. Y salen a la calle. Ante eso, los poderes no pudieron decir casi nada. Luego eso se complicó cuando dijeron, somos un pueblo. O sea, el paso de somos el pueblo a somos el pueblo fue el fin de la RDA. Pero eso mismo es lo mejor del 15M. Eso es lo mismo, es lo mejor de las primaveras árabes. Eso es. Es decir, es que los poderes no resisten, mejor dicho, aparentemente no resisten a las masas en la calle. Esa es la cara que no aparece. Es que cuando los de abajo dicen, somos el pueblo, tenemos el poder y somos el poder, es decir, queremos ejercer lo que dice la Constitución española en su artículo 1, que tenemos la soberanía, somos soberanos, los poderes aparecen desnudos, no saben qué hacer con ellos, cuando son miles y miles. Pero esa es una cara del poder. Es la enorme capacidad de los de abajo de construir el poder y de poner en crisis el poder existente. En este caso, el poder como dominación. Pero no nos equivoquemos. El poder como dominación sigue existiendo. En América Latina, en muchos lugares, esa idea, somos el pueblo, es decir, tenemos el poder que decir que tenemos y lo vamos a ejercer, ha significado un cambio de régimen. Pero ninguno de esos cambios de régimen ha podido transitar sin una violenta reacción de los poderes fácticos, que han intentado en todos los golpes de Estado, en todos. En esos tres, eso no se dice nunca, pero en esos tres. A Chávez se lo dieron, a Correa se lo han intentado dar, y a Evo lo han tenido un año con ese. Y además, organizados por Estados Unidos, financiados por Estados Unidos y usando a las oligarquías tradicionales al frente. En nuestro mapa cognitivo, esa doble cara del poder no lo podemos olvidar. Porque no está pasando eso ahora mismo en Egipto. Esa es la coyuntura que está viendo en Egipto. Ha habido elección, ha habido un partido de fútbol, ha habido una crisis. ¿Pero por qué es? Es lo que se llama la inestabilidad. ¿Pero la inestabilidad cuál es? No nos engañemos. Que el régimen de Mubarak sigue siendo el régimen y que los poderes fácticos son los mismos. Y eso tiene una doble salida. O hay una ruptura con el régimen anterior, o el régimen anterior va machacado por la nacional.
Así de simple. Es lo que en parte pasa en Túnez, pero en todos los procesos de transformación social. Y en esto, olvidar a Lenin es una locura. Olvidar a Lenin en esto es una locura. No digo que nos pasemos al leninismo. Yo distinguiré siempre, y menos en esta coyuntura que vivimos, entre Marx y el marxismo, Lenin y el leninismo, el Che y el guevarismo y Fidel de los fidelistas. Como mi amigo Valdez. Es decir, pero olvidarse de Lenin, que fue el que teorizó eso, es una locura que yo creo que no deberíamos dar, al menos como un aviso que te da un papá que teníamos, porque, como yo suelo decir, los muertos nos hablan, siempre nos hablan, y hay que escucharlo. Termino definitivamente. Pongo este ejemplo, lo he puesto alguna vez, creo que aquí también. Hay una imagen, hoy debe ser porque está aquí, soy bíblico que se cae. No, porque una de las imágenes que más... Yo siempre he pensado con Walter Benjamin que hay una especie de, de secularización del judaísmo en muchas de las cosas que tienen que ver con el movimiento histórico socialista, ¿no? Pero bueno, que es la imagen del éxodo, ¿no? Y un tipo muy complicado, pero de una cabeza que hay que leerla siempre y confrontarse con él, que es Michael Walzer, siempre tenía ese ejemplo, ponía ese ejemplo, en un libro que se llama Éxodo y Revolución. En ese libro dice la siguiente metáfora, que yo creo que es la que nos toca a nosotros ahora. Era la metáfora de los judíos que se liberaban. Era, sabemos que allí, en el fondo, está la tierra prometida. En medio hay un desierto de enorme dimensión. Lo único que queda es atravesarlo. Y la única manera de hacerlo es juntarnos las manos, apretando. Pero sabiendo lo que es el gran mensaje de Jesús. Que el problema es que las personas que lleguen a la tierra prometida ya no serán las personas que salieron, porque en el proceso ellas cambiaron. Y siempre hay en esta historia lo siguiente: si no cambiamos nosotros, es muy difícil que cambiemos el mundo, pero nunca cambiaremos el primer día. Y si cambiamos, nunca está garantizado que cambiemos para bien. Desde ese punto de vista, ahora en la tarea que tenemos, lo único que nos queda es apretar las manos y que saber una cosa muy importante, que es que liberarse de la explotación, del dominio, pues va a exigir una enorme capacidad subjetiva de ilusión, de esperanza, y que sin eso no llegaremos ni a la vuelta de la esquina. Ahora la vuelta de la esquina es que nos están dando por las dos manos, ¿no? Yo espero que nos resistamos, que acumulamos fuerza y que seamos capaces de construir una alternativa. Y si no lo hacemos, pues peor para otros. Claro.